Esto, la historia se cuenta de un comité de 3 hombres que fueron al aeropuerto a esperar la llegada de un pastor invitado, y como ninguno de los 3 hombres habían visto nunca al pastor visitante, examinaron a cada pasajero que llegaba para ver si tenía esa apariencia, como ustedes saben, de pastor, serio, piadoso y sombrío. Finalmente llegó un caballero alto vestido en un traje oscuro, y el portavoz del comité se le acercó y le preguntó: ¿es usted nuestro pastor invitado? A lo que el hombre respondió secamente: no, no lo soy. Es mi indigestión lo que me hace ver así. Ahora, como saben, mucha gente, creo que yo pensé que era más gracioso que una poco de sonrisas aquí, pero bueno, en realidad mucha gente, como este hombre, con expresión dolorosa en su rostro debido a una indigestión, asocian el cristianismo con la falta de gozo, con una cierta seriedad carente de cualquier alegría. Pero los que piensan de esta manera están equivocados, y es evidente que nunca han leído el pasaje de las Escrituras que hoy vamos a estudiar. Así que los invito a que pasen a Lucas 10, y voy a empezar leyendo en el versículo 17 hasta el 24. No vamos a cubrir todos estos versículos, pero es un solo pasaje. Leemos, dice: los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os es dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijáis de vuestros nombres que están escritos en los cielos. En aquella misma hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y los revelas a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviendo hacia los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Ahora, estos versículos nos hablan del momento especial en que los 70 discípulos del Señor regresaron del ministerio evangelístico que Jesús lo había enviado, y ahora están reportándole a él lo que sucedió mientras ellos estaban lejos trabajando para él. Y lo que quiero que noten primero que nada es qué tan a menudo durante este tiempo de informarle a Jesús aparecen las palabras gozo o regocijo. Noten el versículo 17, por ejemplo, leemos: los 70 regresaron con gozo. En el versículo 20 dice: si no regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y el versículo 21 dice: en aquella misma hora, hablando de Jesús, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Verán, estos versículos nos hablan de un momento muy especial en el que los 70 discípulos de Jesús se regocijaron, así como de un momento en el que nuestro Señor mismo se regocijó. Y el hecho de que Jesús se regocijara es sumamente significativo. Y es sumamente significativo porque noten esto: si bien no hay duda de que Jesús se regocijó muchas veces durante su ministerio terrenal, esta es la única ocasión en la que el Nuevo Testamento nos dice que Jesús se regocijó. Como ven, la imagen típica que el Nuevo Testamento pinta de Jesús es la de alguien que sufrió mucho y estuvo triste, no solo en su muerte, sino durante todo su ministerio terrenal. Un maestro de la Biblia escribiendo sobre esta representación del Nuevo Testamento de Jesús como un sufridor, dijo esto: es cierto que el Señor Jesucristo fue en las
conocidas palabras de la profecía de Isaías, un varón de dolores y experimentado en aflicción. Lloró ante la tumba de Lázaro y sobre la ciudad de Jerusalén, y en Getsemé comenzó a entristecerse y a angustiarse, y dijo a Pedro, Santiago y Juan: mi alma está muy afligida hasta el punto de muerte. Reflexionando sobre esa experiencia, el escritor de los Hebreos dijo de él: en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas como gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. El dolor insondable que experimentó el Salvador en la cruz se expresó cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así pues, a la luz del hecho de que el Nuevo Testamento tiene tanto que decir acerca del sufrimiento y las penas de Cristo, deberían llamar nuestra atención el hecho de que Lucas nos habla aquí en el capítulo 10:21 de la ocasión en que Jesús se regocijó. Y eso es porque al decirnos que Jesús se regocijó, Lucas también revela ¿qué fue lo que hizo que Jesús se regocijara? Y eso es importante porque lo que sea que trajo gozo al corazón de Cristo es lo que debería traer gozo a nuestros corazones como quienes los amamos y los seguimos. Así pues, los versículos que tenemos ante nosotros en Lucas 10 están unidos y conectados por el tema del gozo, lo que hizo que los 70 discípulos de Jesús se regocijaran y lo que hizo que Jesús mismo se regocijara. Por lo tanto, si bien estos versículos están llenos de muchas verdades notables y profundas, parece que el mensaje central y el objetivo y propósito primario de estos versículos es revelarnos a nosotros como seguidores de Jesús qué verdades deberían traer gozo a nuestros corazones y hacer que nos regocijemos. Esto no es una lista exhausta. La Biblia tiene mucho que decir sobre esto. Sin embargo, antes de descubrir estas verdades que traen gozo, es importante que entendamos exactamente qué es el gozo, porque hablamos del gozo, pero ¿qué es realmente lo que significa? Porque al contrario de lo que algunas personas podrían suponer, no es lo mismo que felicidad. Verán, la felicidad es una emoción que depende de lo que nos suceda, cosas buenas o circunstancias buenas. Pero el gozo es muy diferente, porque el gozo es una actitud interna del corazón, independiente de las circunstancias. Quienes están gozosos lo están sin importar cuáles sean sus circunstancias, incluso si sus circunstancias son horribles. Y el ejemplo más destacado en las Escrituras de alguien que se regocijó en el medio de circunstancias terribles fue el apóstol Pablo, quien escribió estas palabras mientras estaba encerrado en una prisión romana por causa del Evangelio. Él lee en Filipenses 4:4. Aquí él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. De hecho, en lugar de quejarse por sus terribles circunstancias, Pablo las vio como una oportunidad para difundir el Evangelio, y por eso él dice que nos regocijemos. Miren lo que él dice en Filipenses 1, empezando en el versículo 12. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, él estaba en prisión, han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisioneros por la causa de Cristo se han hecho notarias en toda la guardia pretoriana y todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Él está diciendo, hay muchas personas que se sienten fuertes porque ellos ven a Pablo como ejemplo. Y luego nuevamente él explica en el versículo 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio.
aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Ellos están pensando que la luz va a estar en ellos y ellos van a compartir a Cristo como Pablo compartía a Cristo. Ellos lo estaban haciendo por simplemente envidia. Pero miren lo que dice Pablo. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. Pablo se regocijaba porque a pesar de sus malas circunstancias y de los celos de algunos de los creyentes en Roma, el evangelio de Cristo se estaba siendo proclamado. El gozo es muy diferente a la felicidad, porque la felicidad está a merced de las circunstancias cambiantes. Depende totalmente de que algo bueno y positivo suceda. Mientras el gozo es independiente de las circunstancias y se basa únicamente en la verdad, en las verdades inmutables de Dios. Y así esta mañana la próxima semana, al dirigir nuestra atención a estos versículos en Lucas 10, vamos a descubrir qué verdades específicas hicieron que los 70 discípulos se regocijaran y qué verdades específicas hicieron que Jesús se regocijara. Y al hacerlo vamos a ver varias razones por las cuales aquellos de nosotros que somos seguidores de Cristo deberíamos regocijarnos. Y nuevamente dije, no es una lista exhausta, pero es importante que la veamos. Y siendo la primera razón, porque Dios nos ha dado su poder para liberar almas de las garras de Satanás. En el versículo 17 empieza diciendo, los 70 regresaron con gozo. Con estas palabras, Lucas nos dice que la misión evangelizadora a la que Jesús había enviado a sus 70 discípulos había llegado a su fin, se había acabado, y que estos habían vuelto para darle cuenta de lo que había sucedido durante su ausencia. Y ahora bien, no se nos dice cuánto duró esta misión que se desarrolló en las ciudades y pueblos de Judea y Perea. No nos dicen qué tanto duró la misión, no nos dicen, puede haber sido varias semanas o varios meses, no nos dicen, pero sea cual fuera el tiempo transcurrido, lo que se nos dice es que cuando los 70 regresaron a Jesús, lo hicieron con gozo en sus corazones. En las palabras de un maestro de Biblia, eran 70 hebreos entusiasmados. Eso me pareció muy, muy bueno. ¿Y por qué estaban tan entusiasmados y llenos de gozo? Bueno, como continúa Lucas, nos dice... los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora bien, al informarle a Jesús sobre cómo había ido su misión evangelizadora, lo que más les quedó grabado en la mente y que más los emocionó fue que los demonios se les sujetaban en su nombre. En otras palabras, usando en el nombre de Jesús, ellos podían expulsar demonios de los que estaban poseídos por ellos, que estaban envueltos por los demonios o agarrados por los demonios. Pero quiero que se fijen en la forma en que lo comunicaron y le comunicaron esto a Jesús. Ellos dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, esta palabra incluso o hasta ahora, como en hasta los demonios se nos sujetan, es significativo, y les diré por qué. Porque estos, en la manera que lo están diciendo, el Señor comisionó a sus 70 seguidores para que fueran a las regiones de Judea y Perea y sanaran a los que estaban enfermos y les hablaran acerca del reino de Dios. Esto es lo que les dijo en Lucas 19. Él dice, sanar a los enfermos que haya en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, al ordenarles que hicieran esto, el Señor les dio su poder para sanar a todos los enfermos a fin de autenticarlos como sus
representantes, y luego debían decirle al pueblo que el reino de Dios estaba cerca porque Cristo, su Mesías y Rey, había llegado. Pero noten lo que el Señor no les dijo que hicieran. Jesús no les dijo nada acerca de expulsar demonios, solo les dijo que sanaran a los enfermos y luego proclamaran al pueblo el mensaje de su reino y la salvación en él. Él no le dijo nada de expulsar a los demonios. Ahora, así que cuando los 70 regresaron, lo que le están diciendo al Señor es que hemos completado con éxito la misión que nos diste, hemos cumplido lo que nos dijiste que hiciéramos, sanar a los enfermos y proclamar tu reino y a ti como Rey. Pero Señor, hemos podido hacer incluso más de lo que nos dijiste que hiciéramos, porque incluso los demonios se nos sujetaron. Es decir, Señor, aunque no nos dijiste que echáramos afuera demonios de aquellos que estaban poseídos por ellos, pudimos hacer esto en tu nombre. Ahora bien, ya hemos visto demonios antes en el Evangelio de Lucas. Hemos visto a Jesús expulsar demonios de aquellos que estaban habitados por ellos y bajo su control. Así que simplemente les recuerdo ahora que los demonios son simplemente otro término para los ángeles caídos impios, aquellos ángeles que en algún momento antes de la creación se unieron a Lucifer en su rebelión contra Dios. Apocalipsis 12:4 revela que una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás en su motín de desafiar la autoridad del Señor. Y ahora son, junto con su malvado amo, enemigos de Dios y del pueblo de Dios. Y aunque gran parte de su actividad en estos días está dedicada a engañar y extraviar a las personas para que crean mentiras y distorsiones acerca de Cristo y las verdades bíblicas, conocidas como doctrinas de demonios, la posesión demoníaca sigue siendo una realidad. Sin embargo, parece que mientras que Jesús estuvo en la tierra en respuesta y oposición a su presencia, la estrategia de Satanás fue aumentar enormemente la posesión demoníaca en la tierra de Israel, mucho más de lo que tenemos hoy día. Entonces, cuando los 70 le dicen a Jesús lo abrumados que están de gozo, es porque se sorprendieron al descubrir que durante su misión evangelizadora los demonios se les sujetaron en su nombre. Es decir, cuando le ordenaron a un demonio en el nombre de Jesús que se apartara de alguien, el demonio tenía que obedecer, y obedecieron y se fueron. Ahora bien, el hecho de que el Señor sorprendiera a estos 70 seguidores suyos al darles la capacidad de expulsar demonios no significa que a nosotros se nos haya dado ese mismo poder para que podamos expulsar demonios de cualquier persona. Ese poder parece haber sido dado únicamente a los apóstoles y a estos 70 seguidores de Jesús, pero no se nos da a nosotros. Y digo esto porque no hay ninguna declaración en todas las cartas del Nuevo Testamento dirigidas a los creyentes de las diversas iglesias que nos ordene expulsar demonios. Tampoco hay instrucciones en ninguna carta del Nuevo Testamento sobre cómo expulsar un demonio, porque si nos hubieran dicho estaría ahí. En cambio, se nos dice que la manera de tratar con Satanás y sus demonios es resistiéndolos, asegurándonos de que nos hemos puesto toda la armadura de Dios para estar firmes contra sus ataques, pero nunca se nos dice que echemos fuera un demonio. Noten lo que Pablo dice en Efesios 6, 11 al 13, que es un pasaje bastante externo en cómo lidiar con ataques satánicos. Dice: revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las
las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. No se caigan cuando los ataques lleguen. Pablo continúa nombrando cada pieza específica de la armadura que debemos ponernos, pero nunca dice nada acerca de expulsar a un demonio de alguien. Y esto nos sorprende si en realidad deberíamos haber hecho esto, porque este sería el lugar más apropiado para decir esto, porque si Dios quisiera que nosotros hiciéramos algún exorcismo de demonios, porque este pasaje se trata de cómo lidiar con los ataques de Satanás y los demonios. Por lo tanto, no debemos buscar ningún tipo de exorcismo de un demonio. Sin embargo, las Escrituras nos dice cómo liberar a las almas de la esclavitud de Satanás y sus demonios. Y eso es mediante, noten esto, proclamarles el Evangelio. En Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del demonio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Cuando alguien llega a la fe en Cristo, como resultado de nuestro testimonio en el Evangelio, hemos estado ejerciendo poder sobre los demonios porque hemos invadido el demonio de Satanás y hemos rescatado un alma de sus garras malignas. Verán, antes de la salvación, todos nosotros como incrédulos no solo estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, sino que en nuestro estado espiritualmente éramos muertos, también éramos cautivos del reino de las tinieblas, ya que éramos esclavos y no solo de nuestras propias lujurias, sino de Satanás mismo, y ni siquiera nos dábamos cuenta. Y escuchen lo que el apóstol Pablo nos dice sobre nuestra condición espiritual antes de nuestra salvación. En Efesios 2:1-2 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aunque una vez pensamos que éramos libres de hacer lo que quisiéramos, la realidad es que en verdad vivíamos en esclavitud de Satanás y no lo sabíamos, siendo cautivos para hacer su voluntad y sus malos deseos. Pero cuando escuchamos el Evangelio y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos rescatados y liberados del reino de las tinieblas y transferidos por Dios al reino de Cristo, y ahora caminamos en la luz de su palabra. Entonces, entienda que usted como creyente en Cristo tiene poder sobre el mundo demoníaco, no porque seas algo especial o que yo sea algo especial para que los demonios nos escuchen, no, sino solamente porque posees lo único que puede liberar a un alma capturada de su control, y eso es la palabra de Dios, porque es la proclamación del Evangelio que las almas son liberadas de la esclavitud de Satanás y sus malvados ayudantes. Y escuche, si crees que alguien que conoces está poseído por un demonio, la única manera de expulsarlo es diciéndole el mensaje del Evangelio. Y si acepta a Cristo como su Salvador, el demonio se irá, porque un demonio no puede vivir en un creyente en quien mora el Espíritu Santo. No hay otra manera de expulsar un demonio de alguien hoy día, porque ni usted ni yo, a ninguno de nosotros nos han dado esa capacidad milagrosa, sobrenatural de hacer lo que solo lo que se les dio a los apóstoles y a los 70. De hecho, en Hechos 19 tenemos un ejemplo de algunas personas que intentaron con sus propias fuerzas expulsar un demonio de un individuo y fue un desastre. En Hechos 19:12 dice, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas
ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y así, volviendo a Lucas 10, vemos los 70 discípulos estaban encantados de informar a Jesús que pudieron lograr más de lo que él los envió a lograr, porque además de sanar a los enfermos y predicar acerca de su reino, incluso los demonios se les sujetaron. Y después de oír a los 70 expresar su gozo por haber podido expulsar demonios de la gente, Jesús procede a afirmarles que en verdad se les había dado poder divino para derrotar a Satanás. Observe lo que él dice en el versículo 18. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora bien, ¿qué quiso decir el Señor con estas extraordinarias palabras? Se estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, han habido varias interpretaciones de lo que Jesús quiso decir. Una de las opiniones es que Jesús se refería a la caída original de Satanás antes de la creación, cuando él, como Lucifer, se rebeló contra la autoridad de Dios y luego Dios lo desterró del cielo. Pero el problema con esta opinión es que la caída original de Satanás no tiene nada que ver con el contexto de los 70 discípulos que le dijeron a Jesús que los demonios estaban sujetos a ellos durante su ministerio evangélico. Es simplemente una idea ajena al contexto. Otra opinión es que Jesús se refería a la derrota que le propinó a Satanás durante la tentación que sufrió cuando estuvo en el desierto 40 días y 40 noches y resistió con éxito al diablo. Una vez más, esto no tiene nada que ver con el contexto de los 70 y su ministerio de expulsar demonios. Otra perspectiva es que Jesús estaba pensando en el futuro, cuando Satanás será derrotado completamente en la cruz y será sentenciado al lago de fuego. Una vez más, no hay un contexto que conecte lo que los 70 acaban de decirle a Jesús. Amigos, el único punto de vista que tiene sentido y que está en consonancia con el contexto de lo que los 70 discípulos acaban de decir, es que Jesús les está diciendo que mientras ustedes estaban venciendo a los subordinados de Satanás, sus demonios, en otras palabras, al expulsarlos de las pobres almas, yo estaba viendo a Satanás, a su amo, caer. Es decir, mientras ustedes estaban sometiendo a los demonios, el reino de Satanás estaba siendo derrotado a medida que las almas individuales, una por una, estaban siendo liberadas, tal como los relámpagos, uno por uno, iluminan el cielo. Y dicho esto, Jesús prosigue para contarles por qué sucedió todo esto, por qué pudieron someter a los demonios y derrotar a Satanás durante su misión en Judea y Perea. Y miren lo que él dice en el versículo 19: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Ahora bien, con estas palabras Jesús explica a sus 70 discípulos por qué los demonios se les sujetaban y por qué Satanás sufrió la derrota durante su misión evangélica. Y la razón que da es que les había dado poder y protección contra Satanás y las fuerzas del mal. Es decir, eran inmunes a que Satanás les hiciera daño porque les había dado autoridad sobre él. Ahora bien, es importante reconocer que la forma en que Jesús expresa su poder sobre Satanás es mediante el uso del lenguaje figurado en la
imagen de pisar dos criaturas mortales, serpientes, que significa víboras, y escorpiones. Verán, el Señor no quiere decir con estas palabras que los creyentes deberían ser literalmente manipuladores de serpientes y que deberían recoger deliberadamente criaturas venenosas. Eso es simplemente una tontería y no tenía nada que ver con lo que el Señor está diciendo. Simplemente estaba revelando a los 70 que no necesitaban temer a Satanás y a los demonios, porque Él les había dado autoridad sobre las fuerzas malignas de la oscuridad y protección para que Satanás no pudiera hacerles daño. Entonces la pregunta que se nos plantea es esta: ¿nos ha dado, Señor, este mismo tipo de autoridad y protección sobre Satanás y las fuerzas del mal para que no puedan hacernos ningún daño? Bueno, sabemos que ciertamente no somos inmunes ni estamos exentos del sufrimiento, el dolor, las pruebas e incluso la muerte a manos de los hostiles oponentes de Cristo inspirados por Satanás. De hecho, Pedro dice que Satanás, como nuestro adversario, anda alrededor como un león rugiente buscando a alguien que devorar. Así que la Escritura nunca nos promete una vida libre de problemas y opresión satánica. De hecho, si no hubiera ataques, Pablo no tendría que estar sufriendo. Sin embargo, de lo que estamos protegidos es de que Satanás nos haga algo que esté fuera de la voluntad permisiva de Dios, y eso que incluye el poder separarnos del amor de Dios en Cristo. Es decir, Satanás no puede hacerle a usted y a mí nada que Dios no permita, le permita hacer en la vida de nosotros para cumplir su buena voluntad en la vida suya. Y el diablo definitivamente no puede hacer que pierda su salvación. Escuchen los siguientes versículos que le aseguran que Dios le está protegiendo de Satanás, especialmente de apartarle de la salvación. En 2 de Tesalonicenses 3, pero fiel es el Señor quien nos fortalecerá y protegerá del maligno. Primera de Juan 4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo que mora en vosotros es mayor que los falsos maestros que están en el mundo y están empoderados por Satanás. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Ahora bien, Juan no está diciendo que los creyentes nunca pecan, sino que los creyentes no practican el pecado continuamente, no viven un estilo de vida de pecado ininterrumpido, sin ningún arrepentimiento. Y Dios guarda al creyente en el sentido de que lo protege hasta el punto en que Satanás, el maligno, ni siquiera puede tocarlo. Es decir, Dios no permitirá que Satanás te eche mano o te agarre para traer algo dañino a tu vida fuera de la voluntad de Dios, especialmente cuando se trata de hacerte perder tu salvación. Verán, si conocen a Cristo, nunca tendrán que temer perder su salvación. Aunque eso es exactamente lo que Satanás quisiera hacer a cada uno de nosotros. Jesús te ha prometido su protección para que tu salvación esté a salvo y segura. Y tenemos que creer la palabra de Dios más que a nuestras emociones. Juan 10, el versículo 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Agarró eso? Nadie la arrebatará de mi mano. Y eso incluye a Satanás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y eso incluye a Satanás. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y luego el pasaje que le leí anteriormente, Romanos 8, en versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es una pregunta retórica, porque la respuesta es nadie. Y Pablo continúa: tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pablo nos está diciendo, no, nada nos puede
nos puede hacer irnos y perder nuestra salvación. Dice en el versículo 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido, y si Pablo está convencido, usted debe estar convencido también, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y eso incluye a Satanás, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Escuche, aunque usted experimente persecución, opresión y la prueba de su fe, todo ello inspirado por Satanás, usted nunca va a estar separado del amor y la salvación de Cristo, ni por nada ni por nadie. Eso incluye a Satanás y sus ángeles caídos. Usted va a prevalecer, su salvación está segura. Tienes la palabra de Dios al respecto. Amigos, estas son verdades importantes que debemos conocer y creer en nuestros corazones y regocijarnos por ellas, porque muy a menudo dejamos que el miedo nos controle, especialmente cuando entramos en el dominio de Satanás y compartimos el evangelio con un incrédulo. Tenemos la oposición demónica y satánica. Tememos la hostilidad diabólica hacia el evangelio. Y si usted deja que este miedo lo controle, le va a robar todo gozo, porque lo que Jesús le está diciendo a los 70 discípulos y nos está diciendo a nosotros por aplicación es que la razón para regocijarnos es que Satanás no puede tocarte fuera de la voluntad decretada de Dios. Aunque el enemigo de tus almas te odie y te contraataque cuando le das testimonio a uno de sus hijos, no tiene poder para hacerte daño fuera de la voluntad de Dios. Un maestro de la Biblia explicó las palabras de nuestro Señor de esta manera: los demonios resisten con fuerza cuando los creyentes invaden el reino de Satanás e intentan arrebatar tizones del fuego. Quisieran frustrar la obra de Dios destruyendo a los testigos fieles que proclaman el evangelio y deteniendo su obra, pero los 70 y por extensión todos los que evangelizan fielmente a los perdidos no necesitan temer la oposición de las fuerzas del infierno. Escuchen, tú puedes y debes regocijarte junto con los 70 discípulos del Señor, porque aunque no se nos ha dado poder como a los 70 para expulsar demonios de las personas, se nos ha dado su autoridad para arrebatar almas de los demonios al proclamar el evangelio. Y tú puedes regocijarte porque al hacer esto el Señor te protegerá del maligno y sus hordas infernales, para que no estés a merced de Satanás. Ahora bien, pueden pasarte cosas malas, simplemente porque Satanás te odia y desea hacerte daño, pero Dios te ha prometido repetidamente en su palabra que Él te está protegiendo de Satanás y del mal. E incluso cuando nos pasan cosas malas, tenemos su maravillosa promesa de que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Y cuando yo pienso en esto, siempre recuerdo de José, cuando sus hermanos lo vendieron, y él le dice: ustedes planearon esto por maldad, pero Dios lo hizo para su honra. Entonces, ¿qué debería dar gozo a nuestros corazones? La misma verdad que trajo gozo a los 70 discípulos del Señor, que Dios nos ha dado su poder para liberar almas de las garras de Satanás, solo que lo hacemos proclamando el evangelio y no expulsando demonios. Escuchen, Jesús procede ahora a decirle a sus 70 discípulos que él dice que en el cielo hay regocijo por un alma que se arrepienta, más que 99 personas que son correctas. Nuevamente Jesús procede ahora a decirle a sus 70 discípulos y a todos los
que le siguen un segundo motivo de regocijo, y es porque como sus discípulos, Él nos dice que nuestros nombres están inscritos en el cielo. Ahora bien, es comprensible que los 70 discípulos estuvieran encantados con el hecho de que los demonios se les sometieran. ¿Quién no lo estaría? Y el Señor ciertamente no quiere apagar su gozo echándoles agua fría. Sin embargo, Él quiere poner las cosas en la perspectiva adecuada, corrigiéndolos suavemente para que su gozo tenga el enfoque correcto. Así lo dice en el versículo 20. Él dice: sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, como acabo de decir, esto no es una reprimenda para decirles a los 70 que estaban completamente equivocados al regocijarse en su poder sobre los demonios, sino más bien es una corrección suave con el propósito de ayudarlos a tener el enfoque y la perspectiva correcta. Verán, lo que el Señor quiere que vean y en lo que principalmente se regocijen no es lo que pudieron lograr aquí en la tierra con los demonios, sino más bien la verdad de que mientras estén ahora en la tierra, pueden estar seguros de ir al cielo cuando mueran. Es decir, Él quiere que se regocijen por el hecho de que eran miembros de su reino y por lo tanto tenían la seguridad de ir al cielo. Y la manera en que el Señor lo expresó específicamente es que debían regocijarse porque sus nombres estaban escritos en el cielo, con la idea detrás de estas palabras inscritos o escritos, siendo de la de que inscribirse en la lista de ciudadanos de una ciudad. Es decir, tener el nombre de uno registrado en el cielo significa que Dios te ha inscrito y registrado en su libro en el cielo, lo que significa que eres un ciudadano del cielo, un individuo genuinamente salvo que ciertamente irá al cielo cuando mueras. Ahora, pensemos en esto, que Jesús realmente está diciendo aquí, porque su declaración está cargada de una serie de verdades profundas. Y la primera es que si bien está bien regocijarse por cualquier tipo de victoria espiritual que podamos tener sobre Satanás, ahora quizás al resistir la tentación, quizás al ayudar a alguien a salir del error satánico sobre la verdad, quizás al dirigir a alguien de la oscuridad del pecado hacia la luz de la obediencia piadosa. Sin embargo, todas estas victorias algún día llegarán a su fin cuando termine tu vida en la tierra. Pero tener tu nombre escrito en el cielo es una realidad eterna que nunca termina. Por lo tanto, tiene sentido que tu gozo principal sea la verdad de que eres eternamente salvo, que tu nombre está realmente registrado en el cielo. Ahora, amigos, piensen en esto y en todo lo que significa tener tu nombre escrito en el cielo. Debería causarte regocijo porque significa que algún día estarás con Jesús por toda la eternidad, frente a frente. Eso debería causarte regocijo porque esto significa que algún día vas a experimentar la vida sin ningún pecado, habiendo sido transformados tan totalmente que serán perfectamente santificados. Debería causarte regocijo porque esto significa que algún día en el futuro no experimentarás ningún dolor, ni tristeza, ni lágrimas, porque no hay nada de eso en el cielo. Debería hacerte regocijar porque esto significa que algún día entrarás en posesión de todo lo que hay en el universo, porque según Romanos 8:17, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que el universo entero, como el universo entero le permanece a Jesús, entonces también nos permanece a nosotros. Ahora, ese es un pensamiento increíble, pero es la verdad y debería hacer que tu corazón celebre con gozo, gran gozo. Verán, lo que Pablo está diciendo es que hemos sido incluidos en la voluntad de Dios.
en el testamento de Dios. De manera que todo lo que Jesús hereda, nosotros también heredaremos. Me encanta la manera que Ken Hughes lo puso. Él dice, ¿cómo fue posible que nuestros nombres figuraran en el testamento junto con el suyo, Cristo? La misma mano divina que escribió nuestros nombres en el libro de la vida nos puso en el testamento. ¡Qué gracia es esta! Y por esto debemos regocijarnos excesivamente. De hecho, ¿cómo no nos vamos a regocijar de que nuestro nombre esté registrado en el cielo? Una segunda verdad profunda sobre el hecho de que Dios haya inscrito los nombres de los creyentes en el cielo es que esto nos dice que Dios es aquel que soberanamente nos elige para salvación y que no somos salvos porque lo hayamos elegido a Él. Verán, lo que Jesús está diciendo acerca de que nuestros nombres están escritos por Dios en el cielo es otra manera de expresar la verdad bíblica conocida como la doctrina de la elección incondicional de Dios, que se enseña en muchos lugares de las Escrituras. Uno de ellos es Efesios 14:5, donde leemos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Esta es simplemente otra manera de decir lo que dijo Jesús. Vuestro nombre está inscrito en el cielo y Dios es quien puso tu nombre allí, totalmente independiente de ti. Con respeto a esta gran realidad que Jesús dijo que debería ser la principal razón de nuestra alegría, el teólogo R.C. Sproul escribió, el gozo más grande que cualquier cristiano puede tener es entender que de todas las personas de este mundo caído, por la pura gracia de Dios Todopoderoso, nuestros nombres están escritos en el cielo. Tener tu nombre escrito en el cielo significa que ahí es donde está tu ciudadanía. Y si tu nombre está escrito en el cielo, entonces Dios lo escribió allí. El único que escribe tu nombre en el libro de la vida del Cordero es Dios. Y Él lo escribe desde toda eternidad. Dios no mira a través del corredor del tiempo y dice, ¿quién va a escuchar mi mensaje y responder? A los que digan sí, los escribiré en mi libro, y a los que digan no al evangelio, los mantendré fuera del registro. No, Él no hace eso. Esta es la interpretación común de la enseñanza bíblica de la elección divina soberana, donde se piensa que la elección de Dios es condicional. La Biblia claramente refuta ese error. Así que, amigos míos, regocíjense porque Dios ha escrito su nombre en el cielo, independientemente de cualquier cosa que usted haya tenido que ver con ello, como el de alguien que Él ha elegido para salvación. Y ahora bien, una tercera verdad profunda que se encuentra en las palabras de nuestro Señor acerca de que nuestro nombre está registrado en el cielo es que la seguridad de nuestra salvación debería traernos gran gozo. Verán, cuando Jesús les dijo a los 70 que sus nombres estaban inscritos en el cielo, les estaba hablando de la certeza de su salvación, asegurándoles que irán al cielo cuando mueran y que por eso deberían estar regocijándose. Y amigos, la seguridad de vuestra salvación también debería hacernos gozosos. Sin embargo, lamentablemente hay muchos verdaderos creyentes en Cristo que carecen de seguridad de su salvación y por lo tanto carecen de gozo porque no saben si son verdaderamente salvos o no. Como dijo un maestro de la Biblia, él dice, de hecho, si un creyente no pudiera tener la certeza de esto, ¿cómo podría regocijarse? Creer en la realidad del cielo, pero transitar por la vida con la incertidumbre de llegar allí no sería gozo, sino tortura. Escuche, fue la seguridad de su salvación que vino de Jesús diciéndole a los 70 que sus nombres estaban escritos en el cielo, que debía ser la fuente de gozo. Pero usted puede pensar, bueno, yo también tendría la seguridad de la salvación y el gozo que le acompaña si pudiera escuchar a Jesús decirme que mi nombre está escrito en el cielo, pero no puedo porque Él no nos habla audiblemente hoy día.
Pero escuche, no necesita escucharlo decir esto en voz alta, porque Él te ha dicho con su palabra que tu nombre está escrito en el cielo, y por lo tanto puedes tener tanta seguridad de tu salvación como la tuvieron los 70 discípulos. Escuche lo que Él dice a los que han creído en Él acerca de la seguridad de su salvación. Lo vemos en primera de Juan 1, en primera de Juan 5:13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Él está escribiendo a personas que confían en Cristo por su salvación. Nuevamente, mire lo que él dice: que sepáis que tenéis vida eterna. Estos eran cristianos queridos que estaban luchando contra esto de saber si realmente estoy salvo, tengo suficiente fe, yo realmente iré al cielo. Esto estuvo escrito para aquellos que creen en el nombre de Él, para que sepan que tienen vida eterna. Usted no tiene que esperar a morir para saber que va a tener vida eterna. Usted lo puede saber ya. ¿Y cómo lo puede saber? Lo puede saber porque hay ciertas evidencias en su vida que usted ha venido a creer en Cristo, ciertos cambios en actitud, ciertos cambios en manera de comportarse, que solo pudieron venir por ser salvo y transformado por Cristo. De hecho, ese es todo el propósito de la carta de Juan. Por eso se los voy a leer nuevamente, pero nuevamente regresen el próximo domingo. Vamos a ver esto. En primera de Juan 1, en primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, ¿qué son estas cosas que os he escrito? Él se está refiriendo a todo lo que Juan escribió en su carta antes de este versículo, porque todo lo que él escribió antes de este versículo ha sido diseñado por Dios para ayudar a un verdadero creyente a saber si en realidad es salvo. Así que su asignación esta semana es que regrese nuevamente y lea primera de Juan 5:13 y que vea qué evidencias de Juan, que lea primera de Juan y que vea qué evidencia de Juan hay en la vida suya, para ver si en realidad es salvo. Y esto es para darle ánimos de que regresen. Siempre es posible de que cuando usted ve estas cosas, usted realiza de que no ha pasado estas pruebas. Estas cosas no son verdad en su vida. Si ese es el caso, entonces el problema con usted no es seguridad de salvación, sino de venir a salvación. Usted tiene que confiar en Cristo para su salvación. Si usted ve que ese es el caso, déjenos ayudarle, porque usted puede cambiar eso hoy día. Usted puede llamar en el nombre de Cristo, ahí donde está sentado, venir a Él y poner su fe en Él solamente para su salvación. Él lo salvará y Él comenzará a transformar su vida. Yo lo animo, como lo hago todos los domingos. Si usted quiere hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, venga al final del servicio, que estamos aquí para ayudarle. Venga, siempre estoy aquí para ayudar, pero si usted cuando pasa a través de esto y ve que sí es las cosas que Juan tiene aquí, que sí son verdades en su vida, no en perfección, porque si fuera perfección nadie tendría seguridad de salvación. Pero si usted ve que es el deseo de su corazón, que usted quiera hacer esta cosa, entonces regocíjese, porque eso quiere decir que su nombre está escrito en el cielo. Oremos. Padre, te damos gracias por este pasaje especial de las Escrituras, porque vivimos en un mundo pecaminoso y queremos regocijarnos, porque tú quieres que nos regocijemos inclusive en circunstancias malas. Señor, ayúdanos a regocijarnos, porque nosotros hemos sido no solamente liberados del reino de la oscuridad, sino que tenemos el poder
a través de tu palabra, de liberar a otros. Ayúdanos a regocijarnos, por arrepentimiento, Señor. Y nos regocijamos, Señor. Y oro, Señor, que aquellos que están luchando, saber si son salvos o no son salvos, o de que su salvación es permanente, Señor, que tú le des esa sabiduría, que ellos vean, que sepan que tienen vida eterna. Te damos gracias, Señor, por salvarnos. Te damos gracias por soberanamente inscribir nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Y sabemos que no es nada que nosotros podamos haber hecho, sino que fuiste tú, Señor. Y te damos gracias por tu Hijo, Señor. Oramos que estas verdades que hemos escuchado sean absorbidas por nosotros en nuestras vidas, y que a pesar de que estemos en el medio de circunstancias terribles, que tengamos el gozo tuyo, Señor. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.